Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Hernán y por invitación de un compañero de trabajo, docente, que tiene buen manejo de comunicación y uso de las redes, él conoció mi iniciativa de crear un espacio para compartir y generar intercambios sobre temáticas de mi interés y me sugirió esto de poder intentar con un canal de YouTube. Bueno, aquí comienzo ese intento y le agradezco su propuesta y animarme a lanzarme por aquí, a compartir este contenido sobre el interés por tres temáticas que son la psicomotricidad, las adolescencias y la educación. Mi camino formativo, lo último, fue el, completar la tecnicatura en psicomotricidad con el ciclo de la licenciatura. Anteriormente hice la licenciatura en Ciencias de la Educación y mucho tiempo atrás, como primer formación, un profesorado en filosofía. Y después ahí tejiendo y vinculando con otros intereses, formación en ESI, una diplomatura que vinculaba educación y psicomotricidad, y bueno, y, y alguna otra cuestión que va sumando a la formación y al recorrido. El, bueno, entonces empezar por esto de compartirles el interés por pensar los cuerpos en el ámbito educativo. La psicomotricidad es mucho más amplia, uno de sus ámbitos es el educativo, otro es la clínica y también como otro ámbito el sociocomunitario. Si bien tiene cada uno su particularidad, y pienso por ejemplo en la clínica, con, donde se pone en juego la relación de transferencia, ese vínculo es de uno a uno. Si bien existen también propuestas en dispositivos grupales, aunque de pequeños grupos. Y en cambio, en el ámbito escolar, por lo general el dispositivo es el dispositivo grupal. Si bien es cierto que nos otorga una mirada y en espacios de diálogo personal, de entrevistas, o sea, la mirada cambia. No está todo puesto en la palabra, ¿sí? Eh, el cuerpo comunica, los cuerpos se comunican. Entonces uno empieza a tener en cuenta la postura, los gestos, las pausas, el, tanta, tanta comunicación que se pone en juego ahí y que va acompañando la palabra. Eh, y, y pensar este ámbito en particular dentro del sistema educativo, en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo, yo trabajo formo parte de un equipo del Departamento de Orientación Escolar desde el rol de asesor pedagógico, comparto con compañeras psicopedagogas y psicólogas, y, y pensamos, bueno, esta temática, ¿no? De cómo se construyen los cuerpos de las adolescencias desde este ámbito, y no existe, nosotros decimos que también es un lugar, un espacio instituyente, porque como lugar instituido en el ámbito educativo existe el rol del psicomotricista en los jardines de infantes de gestión privada que deciden tener una sala de psicomotricidad o contratar un psicomotricista. Y después existe a nivel de la gestión pública, en las escuelas de educación especial, existe el cargo, y también en los centros de primera infancia que tienen otro perfil. Quizás de allí interesante que forman parte de un equipo de profesionales, que es una propuesta para que pudiera tener una mirada interdisciplinaria, pero la conformación de ese equipo no da de por sí, de hecho, esa mirada interdisciplinaria. A veces es la suma desde campos diferentes, en el caso de los centros de primera infancia, trabajador social o trabajadora social, psicomotricista, psicopedagoga, pero yo agradezco desde mi experiencia de formar parte de un equipo también interdisciplinario, en este caso psicopedagogía,
ciencias de la educación y psicología, pero entendemos que es interdisciplinario en la medida que desde las distintas miradas, formaciones, abordamos una misma problemática. Ahí sí se da la riqueza de lo interdisciplinario y no tan solo por una conformación que puede ser multidisciplinar. Bueno, esa es la experiencia de la que vengo y de la que voy a poder compartir en este espacio que ojalá se dé de intercambio, insisto, yo podré aportar de mi realidad, que es limitada, pero también tiene su propia potencia, ¿no? Su recorrido, los aprendizajes que me han permitido, pero me encantaría poder escuchar y conocer de otras personas de otras experiencias que tengan que ver con lo propio de pensar el cuerpo, sea del campo disciplinario de la psicomotricidad o sea del propio trabajo con las adolescencias. El, yo conocí la psicomotricidad viviendo en el Uruguay, eh, allí me quedó como la inquietud. No era posible, ni pensaba en ese caso acceder, formarme como psicomotricista. A mi vuelta a la Argentina, eso se hizo realidad y bueno, y lo pude concretar. Una disciplina que me enamora cada día más. Bien, hablar de la disciplina para quienes están escuchando o puedan acceder a escuchar este video introductorio, me parece interesante poder compartir, leer una definición que la construye Daniel Kalmels en su libro ¿Qué es la psicomotricidad? Y yo me encuentro en esta definición, por eso la quiero leer y compartir. Dice, la psicomotricidad entonces es una disciplina que se autodefine cuando toma como objeto particular de estudio el cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje. El concepto de cuerpo que formulamos se presenta, es poner en presencia, a través de las diversas manifestaciones corporales, como son la mirada, la escucha, el contacto, la gestualidad expresiva, el rostro y sus semblantes, la voz, las praxias, la actitud postural, los sabores, la conciencia de dolor y de placer, etc. De esta manera, el cuerpo es en sus manifestaciones. El concepto de cuerpo debe entenderse delimitando una producción particular y cultural diferente de la de organismo, término con el cual se homologa en el lenguaje cotidiano. Bueno, para los y las psicomotricistas esta es una diferenciación entre organismo y cuerpo, organismo que traemos, ¿sí? Y cuerpo que se construye. Y acá sumo a otra referente, Leticia González, cuando habla que el cuerpo es una construcción en y para la relación con un otro. Bueno, justamente las adolescencias es un momento en el que se ve esa construcción corporal. ¿Por qué? Porque Aberasturi nos dejó un concepto que creo que la mayoría conoce cuando pensamos en la adolescencia, la idea de duelo vinculada con la adolescencia, el duelo por el cuerpo del niño que se pierde y nosotros, o yo personalmente también, particularmente, digo, ¿cómo pensar ya no desde todos los aportes de la psicología y del psicoanálisis particularmente, esas adolescencias, sino poderlas pensar también desde lo propio del campo disciplinario de la psicomotricidad? Entonces, poderlas pensar, ese cuerpo que eh, pasa por esta transformación. A mí me gusta, Daniel Calmel también habla de extrañamiento, ¿sí? Un cuerpo que en su organización tónico-postural se ve desorganizado y vuelve a una propuesta de reorganización. Por eso entender la adolescencia, recuperar el concepto de adolescencia y en particular de adolescencia temprana, pues vive en una metamorfosis. Eh, y también pensarla no ya como se pensaba antiguamente en la adolescencia, vinculándola con la idea de adolecer, de padecer, sino de un pasaje. Y ahí tomo otra referente de la psicomotricidad, Marina Marazzi, que trabaja el concepto de pasaje.
Ella entiende y nos propone pensar el pasaje como el momento entre, como un tránsito, el pasaje pensado como la posibilidad de cambiar, de modificar lo que se venía haciendo, ¿no? O lo que se venía siendo y estando en ese cuerpo. Un pasaje que relaciona lo anterior y lo posterior. Entonces, como decíamos, ese cuerpo de niño con este cuerpo de adulto, que esperará, pero un cuerpo sexuado, un cuerpo preparado para, para la reproducción, para las relaciones sexoafectivas. eh, pero ese pasaje no es abrupto. Dice Marina Marazzi, no se trata de un abandono. Dice, el pasaje habla de una preparación, una mirada de lo que queda atrás, eh, pero que eso que queda atrás es lo que permitió y sostiene lo nuevo, lo distinto que está llegando, que está teniendo lugar. Creo que es una clave interesante para pensar, nosotros particularmente pensamos las adolescencias en ese pasaje y también, o sea, como pasaje vital de la pubertad, estos cambios puberales, con el pasaje dentro del sistema educativo de la escuela primaria a la escuela secundaria. Esa es como la experiencia que yo traigo para compartir desde mi propia experiencia individual, pero compartida dentro de un equipo. Equipo, como les decía, en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, el, que nos permite, o sea, la posibilidad de un lugar instituyente. O sea, no es un, como decía, ya conté, en la educación especial, en los jardines de infante, en los centros de primera infancia, ya es un lugar instituido. Bueno, aquí intentamos en ese movimiento instituyente y lo hacemos a través de proponer dispositivos de trabajo grupal desde el Departamento de Orientación Escolar en conjunto con el equipo de profesores tutores y desde ese lugar construir la demanda. Bueno, esto es una cuestión que quiere ser introductoria, que quiere abrir y dejar el interés por compartir sobre estas tres temáticas, ¿no? Psicomotricidad, cuerpo, adolescencias y educación. Bueno, los y las espero en un próximo video.